Según la Real Academia Española, el infierno es el lugar donde los condenados sufren, después de la muerte, un castigo eterno. Pero esta definición hace referencia al infierno de la religión cristiana, y no todos los infiernos son iguales. Por ejemplo, creo que he encontrado uno en el mundo de los videojuegos. Se llama Devil Daggers y lo estáis viendo en pantalla en este momento. Devil Daggers es un juego muy simple. Tan simple que por no tener, no tiene ni música. Las partidas consisten en sobrevivir el mayor tiempo posible en una zona limitada mientras eliminamos a los enemigos que van apareciendo. Para llevar a cabo esta tarea, solo tenemos un arma a nuestra disposición, una daga que encontramos al principio de cada partida y que mejoramos con gemas que sueltan los enemigos caídos. Estas gemas aumentan la cantidad de disparos por segundo de la daga y al llegar a cierto nivel nos otorgan la habilidad de lanzar proyectiles más débiles que persiguen a los enemigos. Sin embargo, el punto clave de la experiencia es que solo podemos recibir un golpe antes de morir. Si un enemigo nos toca, la partida acaba. Por lo tanto, esquivar es casi más importante que disparar, aunque lo ideal es buscar un equilibrio entre las dos cosas. No tiene sentido que nos centremos en eliminar a los enemigos que tenemos delante si nos van a matar los que tenemos detrás. A primera vista, Devil Daggers es lo que podríamos llamar un roguelike, o sea, un juego en el que empiezas de cero cada vez que mueres y en el que cada partida es diferente. Solo que la segunda parte de lo que acabo de decir es mentira, porque las partidas de Devil Daggers no son exactamente aleatorias. Todos los enemigos del juego, del primero al último, tienen un temporizador fijo. Es decir, que antes de empezar la partida, sabemos que, por ejemplo, a los 114 segundos tendremos que enfrentarnos a este 100 pies, y a los 259 segundos a este 100 pies más grande. Esto ocurre con todos los enemigos del juego, hasta con los más pequeños. No obstante, el lugar en el que aparecen sí cambia, aunque el reducido espacio de la arena no permite mucha variedad. El factor que verdaderamente influye en cómo se desarrollan las partidas es nuestro comportamiento. La precisión con la que disparamos, hacia qué lado nos movemos, qué enemigos decidimos eliminar primero. Somos nosotros los que gobernamos nuestro destino en este infierno, y también quienes cometemos el error fatal. El objetivo del jugador en Devil Daggers es aguantar vivo el máximo tiempo posible, algo que vemos también en otros juegos del género, como en el reciente Megabonk, en Vampire Survivors o en Risk of Rain 2. La diferencia es que Devil Daggers no tiene un sistema de progresión como el de estos tres juegos. No hay objetos potenciadores ni formas de mejorar al personaje para hacer la partida más fácil. Salvando las distancias, con Sekiro Shadows Die Twice ocurre lo mismo. En sus hermanos espirituales sí podemos equiparnos armas y armaduras diferentes hasta encontrar una combinación que nos haga la vida más fácil. Pero en Sekiro debemos conformarnos solo con nuestra katana. Es verdad que también tenemos herramientas que facilitan el combate, pero ya me entendéis. Igual que ocurre en Sekiro, en Devil Daggers no basta con aprender patrones. Para avanzar, tenemos que aprender a controlar nuestros propios impulsos, a no disparar por nervios, a no entrar en pánico cuando se acumulan muchos enemigos, a no huir sin pensar. El verdadero aprendizaje no está en los enemigos, sino en nuestra forma de reaccionar ante ellos. Esto no es bueno o malo por sí mismo, pero me parece una apuesta muy arriesgada. Normalmente, los jugadores agradecen que les dejen libertad para elegir la forma de jugar que más se adapta a sus gustos. Por eso, los juegos que obligan a sus jugadores a adaptarse a una única forma de jugar no suelen tener tanta popularidad como los otros. Al ser humano no le gusta que lo incomoden. Pero como con todo en la vida, siempre hay excepciones, y algunos encuentran en juegos como Devil Daggers un reto que no los deja dormir. Aunque debo confesar que ese no es mi caso.
No pasaría cientos de horas intentando conseguir el récord del mundo de Devil Daggers, pero eso no es incompatible con el hecho de que el juego me fascina, al igual que me fascinan sus jugadores. Viendo el vídeo, quizá penséis que Devil Daggers es un juego más fácil de lo que es en realidad. Yo no me considero un jugador de videojuegos especialmente talentoso, pero tampoco soy un inútil, y la máxima puntuación que he conseguido hasta ahora es de 94 segundos, poco más de 1 minuto y medio, pues el récord del mundo es de 1275 segundos, más de 21 minutos. Ahora mismo estaréis viendo esa partida, porque el juego te permite descargar las repeticiones de los récords del resto de los jugadores, y quiero que me digáis si hacer algo así no os parece una locura. Tened en cuenta que un solo paso en falso significa la muerte. Un solo contacto con cualquiera de los enemigos significa perder la partida y empezar de cero. 21 minutos sin cometer un error. Para mí, esta hazaña es increíble. Al principio del vídeo hablaba de que existen muchos infiernos y que Devil Daggers es lo más parecido al infierno que he encontrado en un videojuego. Supongo que os preguntaréis por qué, si existen juegos mucho más crueles y desagradables de jugar. Pues por dos razones. La primera, porque este es mi vídeo y puedo decir lo que yo quiera. Y la segunda, porque así es como imagino un hipotético infierno. Un bucle de sufrimiento perpetuo en el que nos enfrentamos una y otra vez a nuestros demonios. Cuando jugamos a Devil Daggers, los monstruos no son el verdadero enemigo. Sabemos cuando aparecen, qué es lo que hacen y que tenemos un arma capaz de destruirlos. Entonces, ¿por qué no podemos sobrevivir infinitamente? ¿Por qué mi récord son unos penosos 94 segundos y no 21 minutos como los del récord mundial? Fácil, porque nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Jugar a Devil Daggers es luchar contra nuestra propia humanidad. Después de perder 20 partidas seguidas, nuestro cerebro nos pide que hagamos otra cosa, que dejemos de vivir una y otra vez la misma tortura, que usemos nuestra concentración para algo más útil. Pero hay quienes siguen jugando, memorizando los tiempos de aparición de los enemigos y los disparos que hacen falta para matarlos. Hay quienes perfeccionan su forma de moverse, buscando los patrones de movimiento que más tiempo les permiten sobrevivir. Y así llegan a lo más alto de la tabla de clasificación. Esta experiencia tan terrible para algunos y tan maravillosa para otros solo es posible en un videojuego. Ningún otro medio es capaz de replicarla, ni siquiera el cine o la literatura. Y lo irónico de esto es que una experiencia así es lo último que imaginamos cuando pensamos en un videojuego. A mí, al menos, me vienen a la mente cualidades que Devil Daggers no posee: libertad, belleza, diversión. La clave está en que estos son valores subjetivos y cada persona los interpreta a su modo. Dicho de otra forma, lo que para unos es el infierno, para otros es el paraíso. Sé que es difícil de creer, pero Devil Daggers tiene una comunidad muy activa. Según su tabla de clasificación, 359.000 personas lo han jugado. De ellas, unos pocos miles siguen interesados en el juego más de 10 años después de su lanzamiento. Incluso hay foros dedicados a las mejores estrategias y un servidor de Discord para la comunidad, o sea que debe de tener algo que lo vuelve atractivo a ojos de parte de la población. ¿Pero qué es ese algo? Diría que el principal motivo por el que Devil Daggers funciona es que es simple. La sencillez que ahuyenta a unos es la que atrae a otros. Para jugar a Devil Daggers no es necesario aprender sinergias de objetos como en The Binding of Isaac Rebirth, ni planear estrategias inteligentes como en Balatro. Además, como las partidas duran relativamente poco, puedes jugarlo en casi cualquier momento. Esa sencillez, no obstante, no sirve por sí misma. Quiero decir, que algo sea sencillo no lo vuelve bueno automáticamente.
Para que algo sencillo funcione, tiene que estar bien diseñado. Diría, incluso, que los juegos complejos tienen más margen de error que los simples, porque pueden compensar un elemento flojo con uno fuerte. En los simples, o todos los elementos son buenos, o no hay nada que hacer. Devil Daggers no es perfecto, porque nada lo es, pero se acerca bastante. Como he dicho antes, solo tiene una mecánica de ataque, pero es una mecánica de ataque muy refinada. Soy de los que piensa que un vídeo no representa fielmente la experiencia de jugar un juego, pero creo que podéis notar que disparar en Devil Daggers es satisfactorio y se siente justo. Si aciertas, enhorabuena. Si fallas, es tu problema. Con los enemigos ocurre lo mismo. Como solo hay 13 tipos de demonios, tanto su estética como sus mecánicas de ataque pueden perfeccionarse hasta la saciedad. Cada muerte en Devil Daggers es justa, y el propio juego te dice qué es lo que te ha matado. Aquí no valen las excusas, ni enemigos mal diseñados, ni mala suerte. El juego te devuelve lo que tú le das. Que Devil Daggers no tenga música tampoco es una decisión menor. De hecho, es una de las razones por las que resulta tan incómodo de jugar. Lo único que escuchamos durante la partida son nuestros disparos, los gruñidos de los enemigos y el sonido seco de cada impacto. No hay melodías que acompañen la acción ni que suavicen la tensión. Imagina jugar al Doom con la música quitada. Pues Devil Daggers es como eso, pero 100 veces más duro. Lo que más me gusta de este juego no es el juego en sí, sino lo que representa. Ninguna empresa grande de la industria de los videojuegos invertiría tiempo y dinero en hacer Devil Daggers. ¿Un juego difícil, desagradable a la vista y más simple que el mecanismo de un botijo? Los directivos de traje y corbata no lo tocarían ni con un palo porque no les daría beneficios. Por suerte, en este mundillo hay gente que no se preocupa por eso. Lo que más me gusta de Devil Daggers es que es único. Podrá divertirme, más o menos, pero eso no quita que las horas que he pasado jugándolo son horas que no habría encontrado en ningún otro juego. No ha conectado conmigo hasta la obsesión, pero otros juegos indie sí lo han hecho. Y no me importa haber pagado por un juego que, aunque no es para mí, sí está hecho con cariño y respeto por sus jugadores. Devil Daggers es mi visión del infierno en forma de videojuego, y aunque no me apetece visitarlo más, doy las gracias a su creador por haberme permitido hacerlo. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.